Una tranquila noche de martes en Willow Creek, Pensilvania. El agente Daniel Hayes, sentado a la mesa de su cocina, observaba a su hija de 8 años, Emma, trazar dibujos en su puré de papas intacto. Las alegres paredes amarillas de su pequeña casa parecían burlarse del silencio que se había instalado entre ellos como la niebla. Habían pasado 14 meses desde el accidente, 14 meses desde que el coche de Sara se deslizó por aquel puente helado. Aún así, Emma apenas pronunciaba unas pocas palabras al día. A Daniel se le encogió el corazón al observar el rostro de su hija, tan parecido al de su madre, con esos mismos ojos verdes que antes brillaban con picardía, pero que ahora parecían eternamente distantes. El consejero de duelo le había asegurado que los niños procesaban el trauma de forma diferente, que Emma se abriría cuando estuviera lista. Pero, ¿cuánto tiempo más tardaría en estar lista? ¿Cuántas cenas más en silencio? ¿Cuántas noches más escuchándola llorar suavemente a través de las paredes? Antes de continuar, asegúrate de darle a me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. Estas historias llegan a corazones de todo el mundo, y tengo mucha curiosidad. ¿Desde dónde las ves ahora mismo? Deja el nombre de tu país en los comentarios. Es fundamental ver el alcance de la historia de Emma y Daniel, conectando a personas que entienden que la sanación no es un camino recto y que, a veces, lo más inesperado puede salvarnos. Junto a la silla de Emma, tumbado con su enorme cabeza apoyada en las patas, estaba Atlas, un pastor alemán de 5 años cuya historia estaba marcada por la pérdida y la sombra. Atlas había sido el compañero canino de Sara antes de su muerte, un perro detector de narcóticos con un historial impecable y un temperamento que una vez se describió como firme como el granito. Pero desde aquella terrible noche de febrero en la que Sara no volvió a casa, Atlas también había cambiado. Ya no trabajaba. Apenas comía. El psiquiatra del departamento que evaluaba a los perros de trabajo le había recomendado la jubilación, señalando que Atlas mostraba signos de duelo complejo. Pasaba horas tumbado junto a la puerta principal, gimiendo suavemente cada vez que se acercaba a alguien uniformado, sus ojos oscuros buscando constantemente un rostro que nunca volvería. Daniel había acogido a Atlas sin dudarlo. De alguna manera, parecía lógico que las dos almas que Sara más había amado superaran juntos esta tormenta. Pero Atlas estaba tan destrozado como Emma, y Daniel a menudo se preguntaba si al unirlos simplemente se había creado una casa donde la tristeza resonaba en cada pared, multiplicándose en lugar de dividirse. La rutina nocturna transcurrió con su ritmo familiar y sordo. Emma apartó el plato tras comer solo 3 bocados. Daniel ya no tenía energías para seguir discutiendo. Atlas siguió a Emma escaleras arriba, con las uñas resonando suavemente en los escalones de madera, un sonido que se había convertido en la banda sonora de su dolor, constante y monótono. Daniel oyó correr el grifo del baño, oyó los pasitos de Emma dirigiéndose a su habitación, oyó el suave crujido de su cama al meterse bajo las sábanas. A las 8:45, Daniel subió las escaleras para despedirse. La habitación de Emma estaba pintada de lavanda, aún decorada con las mariposas y flores que Sara había pintado con plantilla en las paredes 2 años atrás durante un proyecto de fin de semana que terminó con más pintura en ellas que en las paredes. Emma yacía acurrucada de lado, aferrada al conejo de peluche que había tenido desde que nació, con el pelaje enmarañado y desgastado por años de amor y los últimos meses de apretones desesperados. Atlas se había colocado a los pies de su cama, creando con su cuerpo corpulento una cálida barrera entre Emma y el mundo. «Buenas noches, cariño», susurró Daniel, apartando un mechón de cabello oscuro de la frente de Emma. Su piel era fresca y suave, y por un instante, dejó que su mano se posara allí, sintiendo la suave prueba de su respiración, su existencia, su presencia continua en un mundo que le había quitado tanto. Los labios de Emma se movieron casi imperceptiblemente. «Buenas noches, papá». 2 palabras. Era más que la palabra de ayer, menos que las frases completas que había pronunciado libremente hacía poco más de un año. Daniel lo tomó como una victoria, por pequeña que fuera, y la besó suavemente en la frente antes de salir de la habitación, dejando la puerta entreabierta lo justo para que entrara la luz del pasillo. Emma ya no podía dormir en la oscuridad total. Abajo, Daniel se sirvió un whisky que no se bebería, contemplando el líquido ámbar mientras repasaba mentalmente la patrulla del día. Nada destacable. Una multa por exceso de velocidad. Una queja por ruido. La rutinaria vida policial de un pueblo pequeño que antes parecía importante, pero que ahora parecía una simple imitación. Una representación del guión de una obra que había perdido su sentido. Debió de quedarse dormido en su sillón, porque lo siguiente que Daniel percibió fue un sonido agudo y violento que rompió la quietud de la noche. Un ladrido. No un ladrido cualquiera,
sino la clase de advertencia agresiva y territorial que Atlas no había emitido desde sus días de trabajo, de esas que te helaban la sangre porque significaban peligro, peligro real, presente. Daniel se puso de pie antes de que su mente consciente procesara por completo lo que había oído, con su arma reglamentaria, ya en la mano gracias a la memoria muscular y al entrenamiento. El corazón le latía con fuerza contra las costillas mientras subía las escaleras de 3 en 3, con todas las pesadillas presentes en su mente. Intrusos, fuego, alguien lastimando a Emma. Pero lo que encontró en la habitación de Emma lo detuvo en seco. Atlas estaba de pie en el centro de la habitación, con todo el cuerpo rígido, el pelo erizado en una cresta afilada a lo largo de la columna vertebral que lo hacía parecer el doble de grande. Tenía los labios hacia atrás, revelando unos dientes que brillaban blancos en la penumbra, y un gruñido sordo y retumbante brotaba de su pecho como un trueno lejano. Pero no miraba la ventana. No estaba concentrado en la puerta. Toda su atención, su concentración absoluta, estaba fijada en la cómoda de Emma. Más concretamente, en la caja de música que está allí. La caja de música estaba sonando. La mente de Daniel vaciló ante este hecho. La pequeña y ornamentada caja de madera, con sus rosas pintadas y delicadas bisagras doradas, había sido un regalo de la abuela de Sara, transmitido a través de 3 generaciones de mujeres en la familia de Sara. Emma la había atesorado desde que la recibió en su 6º cumpleaños, dándole cuerda a diario para escuchar la melodía tintineante de Claro de Luna mientras la pequeña bailarina dentro giraba en su plataforma. Pero Emma no la había tocado desde la muerte de su madre. Había permanecido en silencio sobre esa cómoda durante 14 meses, acumulando polvo, una reliquia de tiempos más felices que se había vuelto demasiado dolorosa para reconocer. Ahora, a las 12:07 de la mañana, según el reloj mariposa de Emma, estaba sonando. La melodía se deslizaba por la habitación, cada nota nítida, de alguna manera, errónea en la quietud de la medianoche. Claro de Luna siempre había sonado hermoso, delicado, apacible. Pero ahora, en la oscuridad, con los gruñidos de Atlas como una nota grave de advertencia, la canción sonaba siniestra, como una nana cantada por algo con piel humana. Atlas, tranquilo, ordenó Daniel en voz baja, pero el pastor alemán no respondió. Su entrenamiento había sido impecable. Había sido uno de los mejores perros del departamento. Pero ahora mismo, cada gramo de ese entrenamiento parecía eclipsado por algo primario y urgente. Sus ojos oscuros no se apartaban de la caja de música. Su gruñido no cesaba. Emma se removió en la cama, incorporándose lentamente. Su rostro estaba pálido en la penumbra, con los ojos enormes y ensombrecidos. Miró la caja de música, luego a Atlas, luego a su padre. «Me despierta», susurró, y Daniel se quedó sin aliento porque eran las palabras que más veces la había oído pronunciar en semanas. «Todas las noches. Me despierta». «Todas las noches», repitió Daniel, con su instinto policial despertándose a pesar de lo surrealista del momento. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto, Emma?» Emma abrazó a su conejo con más fuerza. 2 semanas. Quizá 3. No me acuerdo. La mente de Daniel daba vueltas. 2 o 3 semanas con esta caja de música sonando sola en plena noche, ¿y Emma no había dicho nada? Pero bueno, Emma ya casi no decía nada. Las palabras del terapeuta de duelo resonaron. Los niños a menudo internalizan el trauma, crean mundos privados de miedo que no saben cómo compartir. Se acercó con cuidado a la caja de música, aunque se sentía ridículo siendo cauteloso con un juguete de la infancia. Los gruñidos de Atlas se intensificaron a medida que Daniel se acercaba, y el perro cambió de posición, colocándose entre Daniel y la cómoda como si intentara impedirle alcanzarla. «Tranquilo, chico», murmuró Daniel, pero sus nervios estaban a flor de piel. Atlas sabía algo. Presentía algo. Los perros policía estaban entrenados para detectar narcóticos, explosivos, restos humanos. Podían oler cosas que los humanos ni siquiera podían percibir. ¿Qué estaba detectando Atlas ahora? Daniel llegó a la caja de música y se detuvo. La melodía seguía sonando. La bailarina seguía girando, y ahora que estaba cerca, pudo ver que el mecanismo estaba bien armado. Pero las cajas de música no se daban cuerdas solas. Alguien tenía que girar esa llave. Su mano se cernió sobre la caja, y Atlas volvió a ladrar, agudo y autoritario. El ladrido que usaba durante las redadas de drogas, el ladrido que significaba, alerta, alerta, peligro aquí. El sonido hizo gemir a Emma, y los instintos protectores de Daniel lucharon con los de investigación. «Papá, no», susurró Emma. «Le pasa algo». De la boca de los niños, pensó Daniel.
Los niños sabían cosas que los adultos habían aprendido a justificar. Se apartó del tocador, y los gruñidos de Atlas disminuyeron de inmediato, aunque su cuerpo permaneció tenso, alerta. Daniel sacó su teléfono y le envió un mensaje a Marcus Webb, su compañero lo más parecido a un mejor amigo que había tenido desde la academia. El mensaje era simple: ¿estás despierto? Necesito que vengas. Una situación extraña. No es una emergencia, pero llega en cuanto puedas. Marcus respondió en 30 segundos, 10 minutos. Esos 10 minutos se sintieron como 10 horas. Daniel se sentó en el borde de la cama de Emma, con su hija apretada contra él, mientras Atlas vigilaba la caja de música. La melodía sonó 2 veces más antes de apagarse por completo. Las notas se extendían como caramelo, volviéndose más lentas y graves hasta que la última nota quedó suspendida en el aire y luego desapareció en el silencio. La bailarina se detuvo a mitad de la vuelta, congelada en un arabesco que parecía casi desesperado en su quietud. Los gruñidos cesaron. Atlas se irguió lentamente. Pero el perro no se relajó. Permaneció de pie, mirando la caja de música con una intensidad que le puso los pelos de punta a Daniel. Marcus llegó a los 9 minutos, todavía con sus vaqueros de descanso y una sudadera de los Steelers, y su pelo oscuro despeinado en direcciones que sugerían que, efectivamente, había estado durmiendo. Marcus era un hombre corpulento, de 1,93 metros, con la complexión de alguien que había jugado fútbol americano universitario. Porque así era, pero su rostro era amable, con cálidos ojos marrones que habían ayudado a calmar más situaciones que su tamaño. ¿Qué pasa?, preguntó Marcus mientras Daniel lo acompañaba arriba, contándole rápidamente la situación de la caja de música. La expresión de Marcus se volvía más preocupada con cada detalle. ¿Y Atlas reaccionó así? Atlas ya no reacciona a nada, tío. Desde que Sara se quedó en silencio, mirando a Emma, que ahora estaba sentada en la cama, observándolos con esos enormes ojos verdes. Lo sé, dijo Daniel en voz baja. Eso es lo que me preocupa. Estaban en la puerta de Emma, 2 policías entrenados mirando una caja de música infantil como si fuera una bomba. Lo cual, supuso Daniel, podría serlo en cierto sentido. No del tipo explosivo, sino del que te hace estallar la comprensión de la realidad. Muéstrame qué pasa cuando te acercas, dijo Marcus. Daniel empezó a cruzar la habitación, de inmediato. Como un reloj, el gruñido de Atlas se reanudó. El perro se movió para interceptarlo, posicionándose como barrera una vez más. Marcus arqueó las cejas. De acuerdo. Eso es coherente. No está protegiendo la caja, sino que te protege a ti de ella. O protegerlo para que no lo molesten, replicó Daniel. De cualquier manera, está alertando de algo, dijo Marcus. ¿Cuándo fue la última vez que se abrió esa caja? Daniel miró a Emma. Cariño, ¿alguna vez abres la caja de música? ¿Miras dentro? Emma negó con la cabeza con vehemencia. Mami dijo que nunca lo abrieras. Dijo que la música deja de sonar si lo abres. Daniel y Marcus intercambiaron miradas. Eso no era cierto. Las cajas de música se podían abrir sin dañar el mecanismo. ¿Por qué le habría dicho Sara eso a Emma? Emma, ¿mamá abrió la caja alguna vez? Preguntó Marcus con dulzura. Era bueno con los niños, tenía 3. Emma pensó en esto, con el rostro fruncido por la concentración. Una vez, antes de que se fuera, estaba en mi habitación mientras yo dormía. Me desperté y estaba junto a mi cómoda, con la caja abierta. Parecía asustada. El corazón de Daniel empezó a latir con más fuerza. ¿Dijo algo? Dijo. Emma hizo una pausa, intentando recordar. Dijo que esperaba estar equivocada, que probablemente estaba siendo paranoica. Luego me vio despierta y me dijo que volviera a dormir. ¿Cuándo fue esto?, presionó Daniel, tratando de mantener la voz tranquila a pesar de las alarmas que sonaban en su cabeza. La noche antes del accidente, susurró Emma, y la habitación pareció enfriarse. La noche antes de que Sara muriera. La noche anterior. Había conducido por ese puente helado en medio de una tormenta de nieve cuando fácilmente podría haber esperado hasta la mañana. Daniel nunca entendió por qué había salido esa noche, tan tarde, por carreteras tan peligrosas. El informe oficial decía que se dirigía a la comisaría, pero estaba fuera de servicio. Nadie la había llamado. ¿A dónde iba realmente? Marcus captó la mirada de Daniel, y Daniel vio reflejados sus propios pensamientos. Ya no se trataba de una caja de música espeluznante. Se trataba de Sara, de la noche en que murió, de secretos que podrían estar enterrados en un juguete. Tenemos que abrirlo, dijo Marcus en voz baja. Pero, ¿y si? Empezó Daniel. ¿Y si qué? ¿Y si hay algo que Sara quería ocultar?
¿Y si hay algo que explique su muerte? La voz de Marcus era suave pero firme. Danny, llevas 14 meses cargando con el peso de la incertidumbre. Quizás sea hora de averiguarlo. Daniel miró a Emma, a su pequeña y herida hija, que ya había perdido tanto. ¿Y si abrir esta caja empeoraba las cosas? Pero, claro, ¿cuánto más podrían empeorar? Tomó una decisión. Emma, necesito que vayas a la habitación de invitados con Marcus unos minutos. ¿De acuerdo? No, dijo Emma con voz baja, pero decidida. Es mi caja. Me quedo. Daniel empezó a discutir, pero Marcus le puso una mano en el hombro. Es más dura de lo que crees. Deja que se quede si quiere. Esta es su habitación. Su caja. Lleva viviendo con esto más tiempo que nosotros. Daniel lo odió, pero comprendió la lógica. Asintió una vez y se giró hacia el tocador. Atlas, ven. El perro no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en la caja de música. Atlas, aquí. Ahora. Daniel usó su voz de mando, el tono que indicaba que no se toleraría ninguna desobediencia. Durante un largo rato, Atlas no respondió, y Daniel pensó que tendría que mover al perro. Pero entonces, lenta y reticentemente, Atlas se apartó de la cómoda y se sentó junto a la cama de Emma, interponiéndose entre ella y lo que pudiera suceder a continuación. Incluso en su angustia, el instinto protector del perro hacia Emma lo superaba todo. Daniel se acercó a la caja de música. Tenía las manos firmes, años de práctica lo habían asegurado, pero el corazón le latía con fuerza. De cerca, pudo ver detalles que nunca antes había notado. Las rosas pintadas no eran solo decorativas, parecían ocultar algo debajo, como si se hubieran hecho reparaciones con trozos de madera de diferentes colores. Las bisagras doradas estaban deslustradas, lo que indicaba su antigüedad, pero había arañazos alrededor del mecanismo de la cerradura, pequeñas ranuras como si alguien la hubiera forzado repetidamente. Levantó la tapa. El interior de la caja de música estaba forrado con terciopelo rosa descolorido, y la bailarina estaba de pie sobre su plataforma. El mecanismo bajo ella era visible a través de una pequeña ventana de cristal. Todo parecía normal. Inocente. Solo una caja de música infantil que había conocido tiempos mejores. Pero había algo más. Escondido en el rincón más alejado, apenas visible contra el terciopelo rosa, había un pequeño trozo de papel doblado. Daniel contuvo la respiración. Volvió a mirar a Marcus, quien asintió animándolo. Con 2 dedos, con cuidado de no tocar nada más, Daniel extrajo el papel. Era viejo, amarillento, con las líneas de doblez casi rotas por el paso del tiempo y las repetidas aperturas. Lo desdobló con cuidado, y lo que vio le heló la sangre. Era una fotografía. O mejor dicho, parte de una. Alguien había cortado una fotografía más grande en pedazos, y este era un fragmento. Mostraba el interior de lo que parecía un sótano, con paredes de hormigón y tuberías a la vista. En el centro del marco había una silla, pesada y de madera, con sujeciones en los brazos. Incluso en una foto parcial y degradada, el propósito de esa silla era evidente. Pero fue lo que estaba escrito al dorso del fragmento de la foto lo que hizo que a Daniel le temblaran las manos. Con una letra pulcra y precisa que no reconoció. 1 de 12. No lo salvaste a todos, Sara. Recuérdalo. Marcus estaba ahora a su lado, leyéndolo. Dios mío, susurró. Eso es. Una amenaza, terminó Daniel. Alguien amenazaba a Sara. No solo la amenazaba. Se burlaba de ella. Marcus sacó su teléfono y tomó fotos de la imagen, de la escritura, de la caja de música. 12 víctimas. Eso es lo que dice. Alguien le decía a Sara que había 12 víctimas y que no las había salvado. ¿Pero qué caso? Daniel repasaba a toda velocidad la carrera de Sara. Había trabajado principalmente en narcóticos, enredadas y casos de tráfico de drogas. Pero antes de eso, al principio de su carrera, había pasado un breve tiempo en servicios de detectives, trabajando en casos sin resolver. ¿Había tropezado con algo? ¿Encontrado algo que alguien quería mantener oculto? Emma, dijo Daniel, volviéndose hacia su hija con la voz más tranquila posible. ¿Ha entrado alguien en tu habitación? ¿Alguien que no conozcas? ¿Alguien que pudiera haber tocado esta caja? Emma negó con la cabeza. Solo tú, la abuela Jan y Atlas. La abuela Jan era la madre de Sara, quien ayudaba con el cuidado de los niños cuando Daniel trabajaba hasta tarde. No había ninguna posibilidad de que ella estuviera involucrada en lo que fuera que esto sucediera. Entonces, ¿cómo alguien le había dado cuerda a la caja de música? ¿Cómo habían seguido dándole cuerda durante semanas sin que nadie se diera cuenta? A menos que... La mirada de Daniel se dirigió a la ventana. La habitación de Emma estaba en el segundo piso,
pero afuera había un gran roble cuyas ramas se acercaban a la casa. Lo suficientemente cerca como para que alguien ágil pudiera alcanzar la ventana. Se acercó rápidamente y examinó la cerradura. Ya estaba puesta, pero la madera que la rodeaba estaba ligeramente astillada, un daño que podría haber estado ahí durante años o ser reciente. Era imposible saberlo. Marcus, trae a los forenses. Ahora mismo. No me importa que sea casi la 1 de la mañana. Tráelos aquí. La voz de Daniel era dura, su imagen policial estaba totalmente presente, apartando al padre asustado. Y llama al jefe Morrison. Dile que necesitamos abrir los archivos de los casos sin resolver de Sarah de su época de detective. Todos. Las siguientes horas transcurrieron en un caos controlado. Llegaron los técnicos forenses, buscando huellas dactilares en la habitación de Emma, examinando la ventana y documentando cuidadosamente cada centímetro de la caja de música. Emma fue trasladada a la habitación de invitados a pesar de sus protestas, con Atlas vigilando la puerta como un centinela peludo que se tomaba su trabajo muy en serio. El jefe Morrison llegó personalmente a las 2:30 de la mañana, con el rostro serio. Era un hombre mayor, próximo a la jubilación, de cabello canoso y un rostro marcado por las arrugas que se forman tras décadas lidiando con lo peor de la humanidad. Conocía a Sarah. Había trabajado con ella y había hablado en su funeral con lágrimas corriendo por su rostro curtido. «Muéstramelo», fue todo lo que dijo. Daniel le mostró la fotografía, el texto, y le explicó el relato de Emma sobre la caja de música que sonaba todas las noches. El rostro de Morrison se tornó cada vez más preocupado. «Los casos de Riverside», dijo finalmente. «Tiene que serlo». «¿El qué?», preguntó Daniel. Morrison se hundió en una silla en la cocina, luciendo de repente cada uno de sus 63 años. «Antes de tu época, antes de que te transfirieran aquí. Hace 10 u 11 años. Una serie de secuestros en la zona de los 3 condados. 12 víctimas en total en el transcurso de 2 años, todas mujeres jóvenes, de entre 18 y 25 años. Desaparecían sin dejar rastro y aparecían de 3 a 6 meses después, vivas, pero traumatizadas de forma increíble. Todas las víctimas describieron haber sido retenidas en un sótano, inmovilizadas, atormentadas psicológicamente. No hubo agresión sexual, ni violencia física más allá de la inmovilización, sino pura tortura psicológica. El sospechoso les hacía juegos psicológicos, les decía que nadie las buscaba, que las habían olvidado, les hacía ver noticias falsas sobre sus familias que perdían la esperanza. Daniel se sintió mal. Y Sarah trabajó en este caso. Era una detective junior del grupo de trabajo. Brillante, implacable. Encontró el patrón que lo descifró, rastreó un vehículo avistado cerca de 2 lugares de secuestro y lo rastreó. Hasta un hombre llamado Vincent Carey. Carey era profesor de psicología en la universidad comunitaria, respetado, sin antecedentes. Allanamos su casa, encontramos el sótano y encontramos pruebas suficientes para vincularlo con 8 de las 12 víctimas. De las otras 4, nunca encontramos pruebas definitivas, pero todos sabían que era él. «¿Qué le pasó?», preguntó Marcus. El rostro de Morrison se ensombreció. Nunca llegó a juicio. Se suicidó en su celda 3 semanas después de su arresto. Se ahorcó con su sábana. Dejó una nota diciendo que prefería morir antes que pasar el resto de su vida en prisión. «Entonces caso cerrado», dijo Daniel lentamente. «Eso es lo que pensábamos». Morrison volvió a mirar la fotografía. Pero Sarah siempre tuvo dudas. Pensó que tal vez Carey no actuó solo. Había inconsistencias en las cronologías de las víctimas, periodos en los que 2 mujeres estuvieron detenidas simultáneamente, pero el sótano solo tenía espacio para una. Algunas víctimas describieron haber escuchado otra voz a veces, alguien hablando con Carey, pero nunca pudimos identificar a una segunda persona. Y para 4 víctimas, teníamos pruebas circunstanciales que vinculaban a Carey con sus secuestros, pero nada concreto. Ni ADN, ni testimonios de testigos presenciales, nada que pudiera sostenerse en un tribunal. Así que Sarah pensó que había un compañero, dijo Marcus. Alguien que aún andaba por ahí. Se obsesionó con eso hacia el final, admitió Morrison. Le dije que lo olvidara, que Carey estaba muerto y que los secuestros habían cesado, lo cual fue cierto. Nada parecido en los 11 años transcurridos desde entonces. Pero ella siguió investigando, revisando pruebas antiguas. Unos 6 meses antes de morir, me presentó la teoría de que el cómplice de Carey podría estar más cerca de lo que pensábamos. Alguien de las fuerzas del orden, alguien que supiera cómo ocultar rastros y evitar ser detectado. Le dije que eso era paranoia, que necesitaba dar un paso atrás.
Las implicaciones flotaban en el aire como gas venenoso. Alguien de las fuerzas del orden. Alguien que podría haber sabido que Sara se acercaba. Alguien que podría haber tenido los medios y el conocimiento para provocar un accidente en un puente helado en medio de una tormenta de nieve. ¿Crees que Sara fue asesinada? Preguntó Daniel rotundamente. Morrison lo miró a los ojos. Creo que Sara pensó que alguien la perseguía, y creo que escondió pruebas en un lugar seguro, donde pensó que nadie las buscaría. Una caja de música infantil en la habitación de su hija. ¿Pero por qué alguien le daría cuerda a la caja de música ahora? Preguntó Daniel. ¿Por qué llamar la atención después de tanto tiempo? Para asustarte, dijo Morrison. O para averiguar si había más pruebas ocultas. Oh, hizo una pausa. O porque algo ha cambiado. Algo que vuelve a hacer peligroso lo que hay en esa caja de música. Una técnica forense apareció en la puerta de la cocina, pálida. Jefe, tiene que ver esto. La siguieron de vuelta a la habitación de Emma, donde otro técnico había desarmado por completo la caja de música en una sección despejada de la cómoda. La base de madera había sido cuidadosamente separada, revelando un compartimento hueco invisible desde el exterior. Dentro de ese compartimento había una pequeña memoria USB y otra fotografía. Esta entera, no fragmentada. La fotografía mostraba a dos hombres de pie frente a la entrada de un sótano. Uno era claramente Vincent Carey. Daniel lo reconoció por fotos de casos antiguos. El otro estaba de espaldas, con el rostro oculto. Pero su complexión, su porte y su uniforme eran bastante evidentes. Él era un oficial de policía. Morrison recogió la foto con una mano enguantada, con el rostro pálido. Sara encontró la prueba. ¿Puedes identificarlo?, preguntó Marcus. Morrison miró la foto un buen rato. El ángulo está mal, no puedo ver su rostro con claridad. Pero Sara sí. Descubrió quién era el cómplice de Carey y ocultó las pruebas aquí. La pregunta es, ¿por qué no se presentó de inmediato? Daniel pensó en las palabras de Emma. Parecía asustada. Dijo que esperaba estar equivocada. Porque quería estar completamente segura antes de acusar a un compañero. Probablemente estaba investigando más, reuniendo más pruebas. Y alguien descubrió que ella estaba cerca, añadió Marcus. La memoria USB fue utilizada como prueba y manipulada con el mismo cuidado que se reserva para los explosivos. Iría al laboratorio tecnológico de Pittsburgh, donde sería analizada por expertos con equipos mucho más avanzados que los que poseía el pequeño departamento de Willow Creek. Pero todos en esa sala comprendían lo que probablemente contenía. Archivos, pruebas, quizás la investigación completa que Sara había estado llevando a cabo en secreto. Al amanecer gris y frío sobre Willow Creek, Daniel estaba en su sala, observando a Emma dormir en el sofá con Atlas acurrucado a su alrededor, protegiéndola. La cabeza del pastor alemán descansaba sobre el vientre de Emma, con los ojos abiertos y alerta, observando la habitación. Desde que se llevaron la caja de música, Atlas se había relajado un poco, pero permanecía alerta, como si supiera que el peligro no había terminado, solo estaba temporalmente a raya. Marcus trajo café y permanecieron en silencio un rato. Finalmente, Marcus habló. Atlas lo sabía. Sabía que algo andaba mal con esa caja. Los perros pueden oler residuos. Si diferentes manos la hubieran tocado o le hubieran dado cuerda, detectaría rastros de olor extraños. Intentaba advertirte que te alejaras de ella. El perro de Sara protegiendo a su hija de su asesino, dijo Daniel en voz baja. Eso era lo que hacía. Seguía haciendo su trabajo. Seguía protegiendo a la familia de su compañero. Los perros no olvidan, coincidió Marcus. Probablemente reconoció el olor. Quienquiera que haya estado entrando en esta casa, dándole cuerda a esa caja de música, dejando rastros, Atlas conoce ese olor. Un escalofrío recorrió la espalda de Daniel. ¿Quieres decir? O sea, quienquiera que sea el cómplice de Sara, Atlas ya se había topado con ellos. Probablemente con frecuencia, si no los hubiera detectado de inmediato. Alguien lo suficientemente conocido como para que su presencia no fuera alarmante por sí sola. Pero cuando el olor de esa persona estaba en algo asociado con el peligro, con amenazar a la hija de Sara, Atlas reaccionó. Las implicaciones eran asombrosas. Alguien que Emma y Daniel conocían. Alguien que había estado en su casa antes. Alguien de confianza suficiente para tener acceso a sus vidas. Durante los 3 días siguientes, la investigación estalló. La memoria USB lo contenía todo. La investigación meticulosamente documentada de Sara, fotografías, declaraciones de testigos que había recopilado extraoficialmente, registros financieros que había obtenido mediante métodos probablemente no del todo legales. Había construido una investigación encubierta, trabajando sola,
sin confiar en nadie. Y ella había identificado al cómplice. Detective Raymond Walker. 58 años, 26 en la policía, oficial condecorado con condecoraciones por su valentía. Participó en la investigación original de Riverside, aunque con un papel secundario. Se jubiló hacía 6 meses y se mudó a Florida, donde supuestamente vivió sus años dorados en un apartamento junto a la playa. Excepto cuando fueron a recogerlo, el condominio estaba abandonado. Los vecinos informaron que no lo habían visto en semanas. Su auto había desaparecido. Su teléfono estaba desconectado. Había huido, lo cual equivalía a admitir su culpa. Se emitió una orden de arresto. Su foto apareció en los boletines nacionales. Y la investigación del accidente que mató a Sarah se reabrió oficialmente como posible homicidio. Pero fue la caja de música la que proporcionó la pieza final y crucial. El análisis forense encontró 5 pares de huellas dactilares diferentes en su interior. Las de Emma, Sarah, las de Daniel, de cuando la abrió, y 2 desconocidas. Un par coincidía con las de Vincent Carey, según los registros archivados. El otro par resultó ser el de Raymond Walker. Había estado en la habitación de Emma varias veces, dándole cuerda a la caja de música, dejando su marca, asegurándose de que si alguien la abría y encontraba la evidencia de Sarah, supiera que había estado allí. Era una provocación, una firma, el acto de alguien tan seguro de su seguridad que jugaba con ella. Pero, ¿por qué activar la caja de música ahora, meses después de la muerte de Sarah? La respuesta surgió del análisis técnico del mecanismo. Había sido modificado, equipado con un pequeño actuador a pilas que podía darle cuerda a distancia. Los registros de las pilas mostraban que se había activado semanalmente desde el número de teléfono de Walker hasta hacía 4 semanas. Justo cuando Daniel se dio cuenta con horror, había mencionado en la comisaría que estaba pensando en redecorar la habitación de Emma y guardar algunas de las cosas viejas de Sarah. Walker había estado escuchando. Y le entró el pánico de que la caja de música fuera tirada o donada, llevándose consigo la evidencia de Sarah. Así que la activaba cada noche, asegurándose de que alguien investigara, con la esperanza de recuperarla en la confusión. Pero no contaba con Atlas. No había considerado que el olfato de un perro afligido sería lo suficientemente agudo como para detectar su olor, su intrusión, su amenaza. Una semana después de la revelación de la caja de música, Raymond Walker fue detenido en un cruce fronterizo con México. Tenía 3 identificaciones falsas, $70,000 en efectivo y la llave de una unidad de almacenamiento que conducía a unas instalaciones en Arizona. Dentro de esa unidad, los investigadores encontraron documentación de 6 víctimas más. Mujeres que nunca habían sido reportadas como desaparecidas, personas sin hogar y trabajadores indocumentados que no tenían a nadie que notara su ausencia. Los casos de Riverside no habían sido 12 víctimas. Habían sido 18, al menos. El juicio no se celebraría hasta dentro de meses, quizá años. El sistema legal avanzaba lentamente, avanzando hacia la justicia a través de una montaña de pruebas y procedimientos. Pero Daniel descubrió que podía esperar, porque la verdad había salido a la luz. La muerte de Sarah se estaba investigando como asesinato. Su legado, la investigación por la que había dado la vida, finalmente veía a la luz. Y Emma estaba hablando de nuevo. Empezó con algo pequeño. Frases cortas. Breves observaciones. Pero poco a poco, a medida que pasaban las semanas y el peligro se alejaba, a medida que la casa volvía a sentirse segura y la caja de música se había ido, Emma empezó a recuperarse. No de golpe. No fácilmente. El terapeuta de trauma le advirtió que la recuperación no sería lineal, que habría contratiempos y días difíciles. Pero una noche, 2 meses después de aquel terrible descubrimiento a medianoche, Daniel estaba preparando la cena cuando Emma apareció en la puerta de la cocina. Llevaba su vestido morado favorito y sujetaba la correa de Atlas. ¿Podemos llevar a Atlas al parque?, preguntó. Ha estado triste. Creo que extraña correr. Daniel miró a su hija, la miró de verdad, y vio en sus ojos algo que había estado ausente durante tanto tiempo. Esperanza. Esa frágil y preciosa cosa que el trauma se esfuerza tanto por matar. Sí, dijo Daniel con un nudo en la garganta. Sí, cariño. Llevemos a Atlas al parque. Caminaron las 6 cuadras hasta Riverside Park mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas que parecían demasiado hermosos para un mundo que albergaba tanta oscuridad. Pero existían de todos modos, pensó Daniel. Belleza y horror, uno junto al otro, como el coraje y el miedo, como el amor y la pérdida.
En el parque, Daniel le soltó la correa a Atlas, y el pastor alemán echó a correr por el césped con una velocidad y una alegría que Daniel no había visto desde antes de la muerte de Sara. Emma rió, de verdad rió, viéndolo correr, y el sonido fue como música, como una plegaria respondida, como si todo lo bueno que Daniel creía haber perdido volviera en un instante perfecto. Papá, dijo Emma, tomándole la mano. ¿Crees que mamá sabía? ¿Lo de la caja de música? ¿Lo de que Atlas nos protegía? Daniel lo pensó detenidamente. Creo que tu mamá sabía que Atlas siempre te protegería. Por eso quería que viniera a vivir con nosotros. Sabía que estaría aquí cuando más lo necesitáramos. Incluso cuando no podía serlo, dijo Emma en voz baja. Aún así, se quedaron en el parque hasta que se encendieron las farolas, viendo a Atlas correr y jugar como el perrito que aún era, a pesar de todo lo que había soportado. Cuando por fin lo llamaron, regresó de mala gana, con la lengua fuera y los ojos brillantes de algo que parecía casi felicidad. De camino a casa, Emma entre Daniel y Atlas, Daniel pensó en el largo camino que le esperaba. El juicio, el testimonio, la sanación continua que tomaría años, no meses. La forma en que el trauma se transmitía a través de las generaciones, transformando las familias y el futuro. Pero también pensó en cajas de música y campanas de alarma. En cómo el peligro a veces se anuncia de la forma más sutil si prestas atención. En cómo la lealtad no termina con la muerte, ni para los humanos, ni mucho menos para los perros que recuerdan a sus compañeros caídos y pasan el resto de sus vidas protegiendo lo que más amaban. Esa noche, Daniel acomodó a Emma en su habitación recién redecorada. Habían pintado sobre las mariposas que Sara había hecho, eligiendo un azul intenso con estrellas que brillaban en la oscuridad. Un nuevo comienzo, lo había llamado la consejera. Una forma de honrar el pasado mientras se avanza hacia el futuro. Buenas noches, cariño, susurró Daniel, besando la frente de Emma. Buenas noches, papi. Te quiero. 3 palabras que lo significaban todo. Atlas ya se había situado a los pies de la cama de Emma, su lugar habitual, su eterna vigilia. Daniel se agachó para rascarle detrás de las orejas, y Atlas lo miró con esos ojos inteligentes y conocedores. Gracias, muchacho, murmuró Daniel. Gracias por escuchar lo que nosotros no pudimos. Por saber lo que nosotros no sabíamos. Por protegernos. La cola de Atlas golpeó una vez contra el suelo, un simple reconocimiento, y luego volvió su atención a Emma, su protección, su propósito, su razón para continuar a pesar de su propio dolor y pérdida. Abajo, Daniel se preparó té en lugar de whisky. Se quedó de pie junto a la ventana de la cocina, contemplando la calle tranquila, las apacibles casas suburbanas donde las familias dormían tranquilas, sin percatarse de lo cerca que podía estar el peligro, de lo delgada que era la línea entre la seguridad y la catástrofe. Pero también ignoraba, pensó, lo poderoso que podía ser el amor. Como el perro de un oficial fallecido podía convertirse en el guardián de un niño. Como una caja de música podía guardar secretos que traían justicia. Como las más pequeñas señales de advertencia, si se atendían, podían salvar vidas. El caso Riverside sería noticia durante meses. El juicio de Booker sería sensacional, y despertaría viejas heridas y viejos temores. Les esperaban días difíciles, testimonios difíciles, dolorosos recordatorios de todo lo que habían perdido. Pero esta noche, Emma dormía plácidamente por primera vez en meses. Atlas estaba tranquilo, había cumplido su deber y había escuchado su advertencia. Y Daniel estaba de pie en su cocina, vivo, agradecido y consciente de que el mañana no estaba prometido, pero era posible. Eso fue suficiente. Por ahora, eso era más que suficiente. En su habitación, Emma se movió, murmurando algo en sueños. Atlas aguzó el oído al instante, con total atención. Pero Emma se tranquilizó de nuevo, respirando profunda y tranquilamente, y Atlas se relajó de nuevo, con la cabeza apoyada en las patas, los ojos entrecerrados, pero aún observando, aún escuchando, aún protegiendo. Siempre protegiendo. Porque algunos vínculos no se rompen, ni siquiera con la muerte. Algunos deberes no terminan, ni siquiera cuando la batalla parece perdida. Y algunas advertencias, por extrañas o inesperadas que parezcan, vale la pena escucharlas. Una caja de música sonando a medianoche. El gruñido territorial de un perro. El miedo susurrado de un niño. Cosas pequeñas. Fáciles de ignorar. Fáciles de justificar. Pero Sara le había enseñado a Atlas algo mejor. Le había enseñado a confiar en sus instintos, a estar alerta cuando algo andaba mal, a nunca ignorar lo que sus sentidos le decían que era cierto. Y al hacerlo, salvó la vida de su hija,
no solo en esos últimos momentos, no solo escondiendo evidencia en una caja de música, sino entrenando a una compañera tan bien, tan completamente, que incluso después de que ella se fuera, su protección permaneció. Afuera, la noche se cernía sobre Willow Creek. Las estrellas emergían en la oscuridad. La luna salía, proyectando una luz plateada sobre los barrios apacibles. Y en una pequeña casa de la calle Maple, una familia que se había roto comenzaba, lenta y dolorosamente, a sanar. No porque el peligro hubiera pasado, el peligro nunca terminaba del todo, no en un mundo que albergaba a personas como Vincent Carey y Raymond Booker, sino porque lo habían sobrevivido. Porque habían escuchado la advertencia y habían actuado. Porque una caja de música había tocado su última canción, y un perro policía había hecho su trabajo una última vez, y una niña había recuperado la voz tras el terror. La fe en la humanidad, pensó Daniel, no consistía en creer que la gente siempre era buena. Se trataba de reconocer que incluso en la oscuridad, había guardianes. Incluso en el silencio, había advertencias. Incluso en la pérdida, había un amor lo suficientemente fuerte como para resonar a través de la brecha entre la vida y la muerte. Sara se había ido, pero su protección seguía vigente. Su investigación había traído justicia. Su compañero canino se había convertido en el ángel guardián de su hija, con pelaje, dientes y una lealtad inquebrantable. Y en algún lugar, a Daniel le gustaba pensar, Sara lo sabía. Los vio sanar. Vio a Atlas cuidando de Emma con la misma dedicación que él había mostrado al cuidarla. Vio que su último acto, ocultar esa evidencia, dejar ese rastro de migas de pan, había logrado exactamente lo que esperaba. Justicia para las víctimas silenciadas. Seguridad para una hija amenazada. Y una oportunidad para que su familia siga adelante, con cicatrices pero sobreviviendo, dañada pero completa donde más importaba. La caja de música era ahora una prueba, encerrada en un laboratorio forense, con su melodía silenciada. Pero su mensaje había sido recibido. Su advertencia había sido escuchada. Y al ser escuchada, había salvado vidas, había traído luz a la oscuridad y había demostrado que, a veces, las voces más pequeñas transmiten las verdades más importantes. Daniel terminó su té y subió las escaleras una vez más para ver cómo estaba Emma. Dormía plácidamente, con el rostro relajado como no lo había estado en meses. Atlas levantó la cabeza cuando apareció Daniel, meneando la cola lentamente a modo de saludo. «Buen chico», susurró Daniel. «Qué bien. Nos salvaste, Atlas. Nos salvaste a todos». Y con eso, apagó la luz, dejó la puerta entreabierta lo suficiente para que entrara el resplandor del pasillo y fue a su propia habitación, donde el sueño, por primera vez en lo que pareció una eternidad, llegó fácilmente y sin pesadillas. El mañana traería nuevos desafíos. La investigación continuaría. La sanación tomaría tiempo. Pero esta noche, estaban a salvo. Estaban juntos. Y, a su frágil manera, iban a estar bien. Porque a veces, cuando crees que todo está perdido, una caja de música suena como una advertencia. Y si tienes la suerte de tener un guardián que te escucha, que recuerda, que te protege incluso cuando parece imposible, esa advertencia se convierte en salvación.